Me llamo Isabel Aldunate y tengo 78 años. Vivo sola en la misma casa de paredes gruesas y tejas oscuras, donde crié a mi hija Carla, donde lloré la muerte de mi esposo Luis, y donde envejecí lentamente, como se seca un árbol en otoño, firme en el suelo, pero cada vez más hueca por dentro. La casa no ha cambiado mucho desde entonces, salvo que ahora el silencio es más espeso y los ruidos más pequeños me despiertan por la noche. No tengo perros, ni gatos, ni visitas frecuentes. El teléfono suena una vez al día, si tengo suerte. Y casi siempre es para alguna promoción o error de número. Pero no me quejo. No soy una mujer que se queja. Nunca lo he sido. He pasado la vida entera resistiendo. Mi madre decía que una mujer no debe esperar nada del mundo, porque el mundo no fue hecho para nosotras. Así que aprendí a levantarme sola, a coser mis propias heridas y a guardar los secretos como quien guarda cartas en un cajón. Ordenadas, dobladas con cuidado, sabiendo que si alguna vez se abren, todo puede cambiar. Carla es mi única hija. Nació en un momento en que mi vida parecía a punto de desbordarse. Tenía 26 años, un anillo en la mano, una cocina a medio terminar y un marido que por fuera parecía el hombre correcto, pero por dentro ya había empezado a irse. Luis era serio, meticuloso, un contador de pocas palabras y muchos silencios. Nos casamos porque así debía ser. Había una lógica en todo. La boda, el préstamo para la casa, los domingos en familia. Él no era cruel, ni violento, ni siquiera distante. Era, simplemente, alguien que estaba y no estaba. Su ausencia llenaba la casa más que su presencia. Yo fingía no verlo. Me convencí de que esa era la forma del amor maduro. Ese que no quema, pero acompaña, hasta que un día, sin buscarlo, conocí a otro hombre. No mencionaré su nombre. No porque me avergüence, sino porque pronunciarlo en voz alta es volver a encender un fuego que hace tiempo aprendí a contener. Él llegó como llegan las tormentas de verano, sin aviso, con una intensidad que da miedo y una belleza que uno sabe que no durará. Fue breve, clandestino, imposible. Pero real. Tan real que aún, en ciertas noches de lluvia, me parece sentir su perfume entre los libros viejos de la estantería. Con él entendí algo que el deber nunca me permitió aceptar. Que yo también tenía derecho a ser deseada, a reír fuerte, a que alguien me mirara como si hubiera luz en mí. Cuando supe que estaba embarazada, tuve miedo. Un miedo tan físico que me doblaba por dentro. Luis no sospechaba nada. Para él, simplemente era el momento ideal. Habíamos estabilizado las finanzas, la casa ya estaba habitable y su madre empezaba a presionar por un nieto. No hubo sospechas, ni preguntas incómodas. Carla nació con su boca, pero no con sus ojos. Y eso fue lo que me salvó. Nadie notó nada. Yo me encargué de que no lo hicieran. En esos primeros años, cada vez que la tomaba en brazos, cada vez que me miraba desde la cuna, me preguntaba si un día ella sabría, si mi rostro traicionaría mi secreto. Pero el tiempo pasa, y uno aprende a vivir con lo que esconde. Luis murió cuando Carla tenía 5 años. Un ataque al corazón en su oficina. De repente, sin previo aviso. Lloré por costumbre, más que por dolor. Sentí alivio, y después culpa por sentir alivio. Me volví madre sola. Madrastra de mi propio pasado. Trabajé en el archivo municipal. Luego, como secretaria en un bufete, hice horas extras, vendí joyas. Me negué a mí misma las cosas mínimas para que a ella no le faltara nada. Carla creció con todo lo necesario.
Libros, buena ropa, colegio particular, clases de piano que odiaba, pero que yo insistía en pagar, porque me parecía que así crecería con más puertas abiertas. Nunca hablamos de Luis más de lo justo. Ella lo recordaba como un hombre serio, presente los domingos, ausente entre semana. Su idea del padre era la de una figura difusa, una silueta que existía porque yo se lo decía. Y eso me servía. Con el tiempo aprendí a enterrar mi secreto bajo capas de normalidad. Los almuerzos con sus amigas, las juntas escolares, las vacunas, las llamadas a medianoche cuando tenía fiebre, o pesadillas. Cada gesto materno era una oración silenciosa de penitencia. No por haber amado, sino por haber mentido. Carla creció fuerte, segura, brillante. Se convirtió en médico, con becas y noches de estudio interminables. Yo la veía irse y volver con una energía que me recordaba a mí misma, pero más alta, más moderna, más decidida. Tenía una determinación que me daba orgullo y miedo al mismo tiempo. No me necesitaba, y eso, aunque era lo que había deseado, me dolía como un reproche silencioso. Me casó con un colega, Diego, correcto y educado. Tuvieron un hijo, Leo, que ya tiene 15 años y apenas me llama abuela. Viven en un barrio elegante de la ciudad, donde las casas son todas blancas y las sonrisas se ven desde el auto. Nos vemos en fechas fijas, Navidades, cumpleaños, algún domingo por obligación. Carla siempre está apurada. Me mira con los ojos entrecerrados, como si evaluara mi estado físico, como si calculara cuánto me queda. Hace un año empezó a preguntarme si me sentía bien, si no confundía cosas, si no olvidaba la llave o la leche. Me ofendí al principio. Luego entendí que algo había cambiado en su forma de verme. Ya no era la madre que la sostuvo, sino una figura que empieza a ser un problema. Y un día, sin avisar, me trajo folletos de residencias para mayores. Dijo que era por si acaso, que allí estaría bien cuidada, que no podía seguir sola en esa casa tan grande y fría. Lo dijo con esa sonrisa profesional que usa con los pacientes, como si estuviera dándome un diagnóstico amable. No respondí. La escuché. Sentí cómo mi cuerpo se endurecía, como si algo dentro de mí volviera a nacer. Supe entonces que el momento había llegado. Que el secreto que guardé por más de 4 décadas, el secreto que creía enterrado, tenía que salir. No para castigarla, ni para liberarme, sino porque antes de que ella decida dónde voy a morir, quiero que sepa quién soy. Quiero que entienda que no todo lo que cree saber es verdad, que la historia de su vida tiene un hueco, y ese hueco tiene nombre, rostro, y un amor que no se parece en nada al silencio en que fue criada. Ya no tengo miedo. Ya no me importa lo que piense. Mi memoria podrá fallar, mis huesos podrán doler, pero mi voz sigue entera. Y antes de que alguien me calle con una firma, voy a hablar. Aunque sea por última vez. Fue un miércoles de septiembre, esos días tibios en los que las hojas todavía no se han rendido al otoño, pero el aire ya no pertenece del todo al verano. El cielo tenía un azul desgastado, de esos que anuncian cambios invisibles. Y yo estaba sentada junto a la ventana del comedor, cosiendo el borde de una cortina que llevaba semanas deshilachada. No era urgente, como casi nada en mi vida desde que me jubilé. Pero la repetición de la aguja entrando y saliendo me calmaba. Me recordaba a mi madre, a sus silencios mientras remendaba nuestras medias, a las tardes de radio y costura, cuando el mundo parecía sencillo y controlable, al menos dentro de casa. Carla llegó sin avisar. Ni una llamada,
Ni un mensaje. Solo el sonido de las llaves en la cerradura y su voz proyectada desde el pasillo. «Mamá, soy yo». Entró con esa energía que siempre la rodea, con una bolsa de papel reciclado en la mano y la cara seria, más seria de lo habitual. Llevaba su bata blanca aún doblada sobre el antebrazo, como quien quiere recordarte que viene del hospital, que está ocupada, que su tiempo es escaso y valioso. Me besó la mejilla apenas, como si temiera que mi piel se deshiciera al contacto, y fue directo a la cocina, dejándome con la cortina a medio coser y el corazón repicando. Saqué 2 tazas del armario y puse agua a calentar. Ella eligió té verde, como siempre. Yo, manzanilla. Nos sentamos frente a frente y me di cuenta de que tenía una carpeta. No la había visto antes, pero ahí estaba, sobre la mesa, con el logo de una residencia privada en la portada. Villa Naranjos. Bienestar y calidad para adultos mayores. Reconocí el nombre de inmediato. Hace un par de meses había salido en un reportaje de televisión. Un sitio de lujo con jardines terapéuticos, sesiones de yoga y cenas gourmet, pero también con precios inalcanzables y habitaciones individuales que, según decían, valían más que un hotel de 5 estrellas. Pensé que era un error, que tal vez había tomado la carpeta por accidente, que alguien se la había dado sin motivo. Pero en cuanto abrió la boca, supe que no. «Mamá, quiero que consideres esto. No es definitivo, solo para que lo mires. No te estoy obligando a nada», dijo con un tono ensayado, casi profesional, el mismo que usa con pacientes que se resisten al tratamiento. «He estado preocupada últimamente. La semana pasada dijiste que habías perdido las llaves y resultaron estar en la puerta. Y ayer confundiste mi cumpleaños con el de Leo. No es grave, pero es un signo. Y yo no quiero que te pase nada si estás sola». Tomé un sorbo de té para ganar tiempo. Mi boca estaba seca. Sentí el sabor a cartón de la manzanilla tibia. La miré, buscando en su rostro alguna grieta, algo que me dijera que era una broma, una exageración, un malentendido. Pero ella estaba decidida, firme como cuando era niña, y se negaba a soltar una idea. Sacó folletos, hojas con presupuestos, incluso un listado con horarios de visitas y beneficios médicos. Tenía todo organizado, planificado. Me habló de seguridad, de bienestar, de compañía, como si de verdad pensara que mi vida mejoraría entre paredes ajenas, compartiendo espacio con otras mujeres que, como yo, alguna vez fueron madres, esposas, y ahora solo eran cuerpos administrados por turnos de enfermeras. Traté de interrumpirla, pero no me dejó. Me habló de mis caídas, de mi soledad, del peligro de no tener a alguien cerca. Me dijo que Diego y ella no podían venir tan seguido, que Leo estaba con exámenes, que yo no podía depender de una vecina o de una señora que viene a limpiar. Me hablaba como si mi vida fuese una ecuación mal resuelta, una suma de riesgos que debía ser corregida. En un momento sacó un formulario. «Solo para que lo leas. Es una autorización para una evaluación inicial. No te compromete a nada». Me lo puso frente a mí junto con un bolígrafo. El papel parecía inocente. Una hoja blanca con párrafos impresos, cuadros para firmar, espacio para mis datos personales. Pero el bolígrafo me quemaba en la mano. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que no era el momento. Ella frunció los labios, como hace cuando está decepcionada y no quiere decirlo en voz alta. Guardó la carpeta con un gesto seco, metió los folletos en la bolsa de papel y me dijo que lo pensara con la cabeza fría, que a veces lo que más nos cuesta aceptar es lo que más necesitamos. Se despidió con un beso aún más leve que el anterior
y salió sin mirar atrás, como si el peso de la conversación le diera permiso para olvidar el abrazo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa con las luces apagadas, tocando los muebles como si fuera la primera vez. El aparador que fue de mi suegra, la lámpara de bronce que Luis trajo de un viaje a Buenos Aires, el marco con la foto de Carla a los 5 años, con trenzas y una flor en el vestido. Me senté frente al espejo del dormitorio y me observé largo rato. La cara que vi no era la de una anciana derrotada. Había arrugas, sí, y ojeras, y los ojos un poco más opacos que antes, pero también estaba la misma línea firme en la mandíbula. La misma expresión que tenía a los 30 cuando decidí criar sola a mi hija y protegerla del escándalo, del juicio de los demás, de una verdad que no tenía por qué destruirla. Al día siguiente, decidí ir al banco. No fue un acto planificado, sino una reacción visceral. Algo dentro de mí se activó, una alarma que llevaba años dormida. Revisé mi caja de seguridad, busqué los papeles que había guardado por décadas, la carta sin enviar, la foto de aquel hombre, el testamento provisional que nunca firmé. Volví a casa con todo eso en la cartera, como quien lleva una bomba sin detonar. La carpeta de Carla todavía estaba en la mesa del comedor. La abrí y leí todo, línea por línea. Las tarifas, las condiciones, las restricciones. En un párrafo pequeño, al pie de una página, encontré lo que temía. Una cláusula que decía que, al firmar el documento, autorizaba una valoración cognitiva integral con potencial implicancia legal en decisiones patrimoniales. Era eso. No se trataba solo de mi bienestar. Era mi casa, mis cuentas, mi voluntad, mi vida. Carla quería controlar todo. Por mi bien, claro. Siempre por mi bien. Pero yo sabía lo que significaba realmente. Me levanté. Fui a la cómoda del dormitorio y saqué el sobre marrón donde estaba el último borrador de mi testamento. Allí todavía figuraba ella como heredera universal. Me quedé mirándolo largo rato, pensando en todo lo que había dado, todo lo que había callado, todo lo que había construido para protegerla. Y por primera vez en muchos años, me pregunté si había hecho mal, si haberla mantenido en la mentira no la había vuelto precisamente eso. Alguien incapaz de ver a su madre como un ser humano entero, con historia, con errores, con verdades que no encajan en un expediente médico. Esa misma tarde llamé a Leticia, mi amiga de la infancia. Nos conocíamos desde la escuela. Ella fue la única que supo lo que pasó. La única que me acompañó al médico cuando descubrí que estaba embarazada. Le pedí que viniera a casa, que necesitaba hablar. No hizo preguntas. Llegó en media hora, con su andar cansado pero firme. Nos sentamos en la cocina y le conté todo. Le mostré la carpeta, los papeles, la firma pendiente. Le hablé del miedo que sentía, no a envejecer, sino a desaparecer. A que me borren como si nunca hubiera sido. Leticia me miró con esa mezcla de cariño y lucidez que siempre ha tenido, y me dijo algo que no voy a olvidar. Si quieren tratarte como una carga, dales una razón para recordar que eres un legado. Esa noche no lloré. No por debilidad, sino porque entendí que ya no había espacio para el llanto. Lo que había que hacer era hablar. Por fin. Hablar con claridad. Con memoria. Con dolor, tal vez. Pero sin esconderme más. Mi hija quería decidir por mí, pero yo aún tenía palabras, y con ellas iba a abrir la puerta que tantos años había mantenido cerrada. Porque antes de que me silencien, voy a contarle la verdad. Aunque duela, aunque me odie, aunque todo cambie para siempre.
Al día siguiente desperté con un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Era una molestia conocida, de esas que no anuncian tragedia, pero recuerdan que el cuerpo tiene memoria. Me senté al borde de la cama con cuidado, permitiendo que el mundo se acomodara antes de ponerme de pie. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de ese tono grisáceo que anuncia la posibilidad de lluvia. Era jueves. Lo supe sin necesidad de mirar el calendario, porque la señora Marta, que me ayuda con la limpieza, venía cada jueves a las 8. Bajé a la cocina, puse agua para el café y me senté en mi silla de siempre, la de respaldo alto y cojín viejo. Todo estaba igual que siempre, pero nada se sentía igual. La carpeta de Carla seguía allí, sobre la mesa, como un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. La abrí de nuevo, no porque creyera que encontraría algo distinto, sino porque necesitaba reafirmar que lo que había leído no era fruto de una pesadilla. Las palabras seguían allí, frías, inalterables, con ese tono clínico que reduce la existencia a protocolos. A las 8 en punto, Marta llegó con su bolso colgado del brazo y su energía habitual. Me saludó con un beso en la mejilla y empezó a quitarse el abrigo mientras me preguntaba cómo me sentía. Respondí con evasivas, con sonrisas prestadas, porque no tenía fuerzas para compartir lo que me atravesaba. La observé mientras trapeaba el piso del salón, mientras acomodaba los cojines del sofá, mientras barría debajo de los muebles como si el polvo se escondiera de ella. Envidié su concentración, su manera de habitar el presente sin tropezar con el pasado. Cuando terminó, se sentó conmigo a tomar un té, como hacía siempre. Le pregunté por sus nietos, por la salud de su esposo, por cosas pequeñas que me permitieran sostener una conversación sin caer en mí misma. Al irse, me abrazó más fuerte que de costumbre. No lo mencionó, pero sé que intuyó algo. El resto del día lo pasé sumida en un vaivén de pensamientos. Intenté leer, pero las palabras se mezclaban en la página. Intenté escribir, pero mi mano temblaba más de lo habitual. Miré la foto de Carla que está en el pasillo, esa en la que aparece con toga y birrete el día de su graduación. Su sonrisa entonces era más limpia, más redonda. Aún me miraba con admiración. Me pregunté en qué momento se había transformado esa admiración en evaluación. Porque eso es lo que sentía últimamente cuando me miraba. Que me evaluaba, que registraba mis respuestas, que tomaba nota de mis lapsos como un médico sin bata. Me pregunté si era mi culpa, si acaso había sido yo quien construyó esa distancia, y luego supe que sí. Pero también entendí que no se puede amar sin dejar cicatrices. Esa tarde, mientras preparaba un guiso de lentejas, recordé la carta. No la que escribí recientemente, sino la primera, la que nunca envié. Subí al dormitorio, saqué la caja azul que guardo bajo la cama y la abrí con manos lentas. Allí estaba. El sobre amarillento, doblado en las esquinas, con mi nombre de soltera escrito en tinta azul. Lo había escrito cuando Carla tenía apenas unos meses, en un momento de debilidad, después de haber soñado con él. Con el otro. El verdadero. En la carta no le decía su nombre, solo le hablaba de ella, de su piel suave, de su forma de mirar, de cómo se calmaba cuando le cantaba una canción francesa que él me había enseñado. Nunca la envié porque supe que no debía. Porque era tarde. Porque la decisión ya había sido tomada. Pero no la rompí. No pude. Porque al escribirla sentí algo parecido a la justicia, a la malafirmación de una parte de mí que nadie más conocía. La guardé de nuevo, esta vez en mi bolso. La llamada llegó a las 6. Era Carla. Su tono era sereno, pero algo forzado. Dijo que quería pasar al día siguiente con Diego y Leo, que pensaban traer comida para cenar juntos.
Asentí. Le dije que los esperaba. No me preguntó cómo estaba. Colgamos en menos de 3 minutos. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, escuchando el silencio que quedó tras su voz. Decidí que era momento de moverme. Fui hasta el estudio, encendí el ordenador viejo que apenas uso y redacté un correo a mi abogado. Pedí una cita urgente. En el asunto puse solo una palabra: testamento. Luego me preparé una lista de cosas que debía revisar. Cuentas bancarias, escrituras, seguros, el archivo de fotos. Sabía que Carla conocía bien el estado de mis bienes, porque durante años había administrado todo con ella. Pero había cosas que nunca compartí, por cautela o por instinto. Al día siguiente llegaron a las 7. Carla entró primero, con su peinado perfecto y su perfume caro. Diego venía detrás con una bolsa de comida, y Leo, alto y callado, saludó apenas antes de ponerse los audífonos. Nos sentamos en el comedor. La comida estaba fría. Carla hablaba con ligereza. Me preguntaba si había visto tal o cual serie, como si todo estuviera bien. Yo asentía, respondía con monosílabos. Me sentía extranjera en mi propia casa. En un momento mencionó que había pasado por el centro Villa Naranjos, solo para ver cómo era, y que se había sorprendido. Me dijo que había una sala de lectura, que los jardines eran preciosos, que incluso ofrecían actividades de memoria y estimulación cognitiva. Diego añadió que su tía estaba en un lugar parecido y que estaba feliz. Leo no levantó la vista de su celular. Me sonreí por dentro. Ellos creían que la preparación del terreno me convencería, que bastaba con envolver el exilio en palabras suaves. Les pregunté si querían café. Me levanté antes de que respondieran. En la cocina, tomé aire. Sentí un nudo en el estómago. Decidí que no podía seguir fingiendo. Regresé con la bandeja y al servir las tazas, miré directamente a Carla y le dije que necesitábamos hablar. Lo dije sin temblar. Le pedí que me acompañara al estudio. Diego quiso seguirnos, pero le pedí privacidad. Carla me siguió con paso firme, pero ya no tan confiado. Cerré la puerta. Saqué la carpeta. La dejé sobre el escritorio. Le dije que la había leído entera, que entendía perfectamente lo que significaba. Le pregunté si de verdad pensaba que yo no me daría cuenta. Se quedó callada unos segundos. Luego me respondió que no era fácil, que lo hacía por amor, por precaución, porque el tiempo no perdona. La escuché. No la interrumpí. Cuando terminó, saqué del cajón la carta. No la del abogado. La otra. La vieja, la que nunca le mostré. Se la extendí sin decir nada. La tomó con expresión confundida, la abrió y empezó a leer. Su rostro cambió. Al principio incredulidad, luego enojo, luego algo que no supe nombrar. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. Me preguntó qué era eso, por qué se lo daba ahora. Le dije que porque ya no podía permitir que decidiera por mí desde la ignorancia. Le dije que había llegado el momento de contarle la verdad. Que su padre no era quien ella pensaba, que Luis había sido un buen hombre, pero no el hombre que la engendró. Al principio se rió, una risa corta, tensa. Me preguntó si estaba confundida. Le aseguré que no. Le hablé del verano en que conocí al otro, del mes en que todo cambió, del día en que supe que estaba embarazada. Le conté cómo decidí callarlo, protegerla, construir una vida sin fisuras. Su rostro se cerró. Me dijo que eso explicaba muchas cosas, pero no justificaba nada. Me preguntó si estaba diciendo todo eso ahora como un acto desesperado, para evitar que la ingresaran a una residencia.
Le respondí que no, que podía internarme mañana mismo si quería, pero que no se llevaría una mentira más. Que mi voz valía más que el silencio al que me había acostumbrado. Se levantó bruscamente. Me dijo que necesitaba aire. Cruzó el pasillo y salió al jardín. Desde la ventana, la vi caminar en círculos. Diego la miraba desde el comedor sin entender. Leo seguía en su mundo. Yo permanecí en el estudio, con la carta sobre la mesa y las manos firmes. Supe que algo había cambiado. No sabía si para bien o para mal, pero era irreversible. La grieta que había contenido durante años ahora era un río, y nadie podía detenerlo. Después de que Carla salió al jardín aquella noche, no regresó al estudio. Escuché que hablaba con Diego en voz baja y luego el crujido de la puerta al cerrarse. No hubo despedida, ni abrazos, ni un te llamo mañana, que disimulara el abismo abierto. Se fueron como si la casa les pesara, como si el aire dentro de estas paredes se hubiera vuelto espeso, irrespirable. Me quedé sentada frente al escritorio con la carta aún extendida sobre el mantel, la tinta ya un poco desvaída, las palabras firmes, dolorosas, vivas. Aquella noche no dormí. Me recosté sin apagar la luz, sin quitarme los zapatos. Me quedé mirando el techo como si las grietas del yeso pudieran contarme cómo sobrevivir a lo que venía. No sentí tristeza, sino algo más seco, más lento, más parecido a la fatiga que deja una caminata de años en silencio, arrastrando un peso que una misma decidió cargar, aunque nadie lo exigiera. Por la mañana desayuné un pedazo de pan con queso duro y un café tibio. La boca me sabía a polvo. Nadie llamó. Nadie escribió. Intenté concentrarme en lo práctico. Revisé mis documentos, fui al banco a retirar un extracto y pasé por la notaría donde tenía cita con el abogado. El edificio olía a madera vieja y desinfectante. Me recibieron con respeto, aunque con ese tono distante con que los jóvenes tratan a los mayores, como si en cualquier momento uno fuera a romperse en pedazos. El abogado, un hombre pulcro y amable de unos 40 años, me escuchó con atención. Le habían llegado mis correos. Había preparado un nuevo borrador de testamento, tal como le pedí. En lugar de nombrar a Carla como heredera universal, dejé mi casa y mis bienes a una fundación de becas para mujeres mayores de 50 que quieran terminar sus estudios. Lo decidí esa misma mañana, al recordar cuántas veces deseé tener otra oportunidad, otro comienzo. Sentí que no era venganza, sino justicia. La justicia de devolverle algo al mundo que me fue negado, sin dejar mi legado en manos de alguien que había empezado a borrar mis huellas, incluso antes de que dejara de caminar. Firmé los documentos sin vacilar. Luego, antes de irme, le pedí una copia sellada. Caminé de vuelta a casa bajo un cielo plomizo, con el viento agitando los árboles, los escaparates, mi pelo. Me sentía más ligera, no por la decisión, sino por haberla tomado sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, el control volvía a mis manos. Esa misma tarde, abrí una vieja caja de metal donde guardaba mis recuerdos más antiguos. Allí estaban las fotos en blanco y negro de mi infancia, la carta de amor que él me escribió desde Lyon, el boleto de tren que nunca usé, el colgante de amatista que me regaló en aquella noche bajo la lluvia. Lo saqué todo y lo puse sobre la mesa. Decidí que si Carla quería conocer la verdad, tendría que verla entera, no a través de mis palabras, sino con sus propios ojos. Preparé una caja y metí todos esos objetos con una nota breve. Esto también es parte de tu historia. 2 días después, Carla llamó. Su voz sonaba más opaca que de costumbre. Me dijo que necesitaba tiempo, que no entendía por qué le había mentido tanto tiempo.
Le dije que viniera a casa, que tenía algo para ella. Llegó al anochecer. Sin Diego, sin Leo. Llevaba una chaqueta oscura y la cara sin maquillaje, como cuando era niña y venía a mi cama a escondidas, porque había tenido una pesadilla. Nos sentamos en silencio. Le entregué la caja sin decir palabra. La abrió con manos nerviosas, tocando cada objeto como si quemara. Leyó la carta en voz baja. Sostuvo el colgante con los dedos y se lo puso al cuello. Me miró con ojos humedecidos, pero sin lágrimas. Me preguntó si alguna vez pensé en decirle la verdad cuando era adolescente. Cuando empezó a hacer preguntas sobre su parecido. Le dije que muchas veces. Pero siempre me faltó el valor. O me sobró miedo. Me dijo que ahora entendía muchas cosas. No me perdonó, pero tampoco se fue. Esa noche cenamos juntas, sin hablar mucho. Compartimos un tazón de sopa y un pedazo de pan. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me dijo que quería conocer a su padre. Le respondí que no sabía dónde estaba, pero que tenía una dirección vieja, un teléfono que quizá ya no existía. Prometió buscarlo. La vi marcharse con la caja contra el pecho, como si llevara algo frágil, algo que podía romperse si lo miraba demasiado. Cuando la puerta se cerró, supe que no había retorno. Todo había cambiado, ya no por lo que habíamos dicho, sino por lo que estábamos dispuestas a escuchar. Los días siguientes fueron tranquilos, pero cargados de una tensión distinta. Carla no llamaba, pero envió un mensaje breve. Estoy procesando. Yo seguía con mi rutina. El café de la mañana, la radio encendida, las caminatas cortas por el jardín. Pero había algo diferente en mi respiración, en la forma en que el sol entraba por la ventana. La casa no era más liviana, pero ya no me pesaba con la misma culpa. Una tarde, recibí una llamada desde un número desconocido. Era él. Su voz, grave y pausada, me reconoció de inmediato. Isabel, supe que alguien me buscaba. Sentí que el corazón se me encogía. Le conté que era mi hija quien quería conocerlo. Hubo un silencio largo. Luego dijo: «Dile que si quiere, puede venir. Todavía estoy en Lyon». Carla viajó una semana después. Me llamó desde el aeropuerto, con la voz emocionada y temblorosa. Me dijo que no sabía qué encontraría, pero que necesitaba saber. Yo no pude acompañarla. Preferí quedarme. Ese era su viaje. Esa noche, encendí una vela y la dejé en la ventana. Dormí profundamente por primera vez en meses. Cuando Carla regresó, no dijo mucho. Solo que había encontrado en él una parte de ella que no sabía que faltaba. Que él tenía sus mismos ojos, que se sentó frente a un desconocido y, sin embargo, se sintió en casa. Lloré. No por tristeza, sino porque sentí que, al fin, mi silencio había tenido un sentido. Porque no todo estaba perdido. Porque, aunque tarde, la verdad había encontrado su voz. Porque en medio de todo el dolor, aún cabía algo parecido al perdón. Y si no era perdón todavía, al menos era comprensión. Y eso, para una madre como yo, era más de lo que me atrevía a esperar. Carla regresó de Lyon más callada de lo que se fue. Durante los primeros días tras su regreso, apenas si se comunicó conmigo. No porque me evitara, sino porque estaba sumida en algo que no alcanzaba a nombrar. Y lo supe porque su silencio tenía otra textura. No era rechazo, era contemplación. Me escribía mensajes breves al anochecer. A veces para contarme que había salido a caminar sola,
que pensaba en su infancia, que miraba fotos de cuando era niña y encontraba gestos que no eran de Luis, sino de él, del hombre que ahora sabía que era su padre verdadero. Yo respondía sin invadir. Sabía que lo que más necesitaba era espacio, y yo podía dárselo porque ya no necesitaba aferrarme a su presencia para justificarme. Lo que debía decir ya había sido dicho. Ahora el eco de esas palabras haría su trabajo. Sin embargo, la calma fue breve. 2 semanas después, Carla llamó una tarde con voz crispada. Me pidió que nos viéramos de inmediato. ¿Vine en taxi?, dijo. Y al colgar sentí esa ansiedad maternal que nunca desaparece. Ese impulso de querer curar todo, aunque ya no esté en mis manos. Entró a la casa con el ceño fruncido, sin saludar apenas, y lanzó una carpeta sobre la mesa del comedor. ¿Me puedes explicar esto?, dijo con un tono más cercano al reproche que a la curiosidad. La reconocí de inmediato. Era la copia del Nuevo Testamento, aquella que había dejado en la caja fuerte del banco, cuya existencia nadie más conocía, salvo el abogado. Me senté en silencio mientras ella abría la carpeta y señalaba con el dedo la cláusula donde quedaba claro que ya no era heredera. ¿Qué es esto, mamá? ¿Me estás castigando por querer cuidarte? ¿Por querer que vivas tus últimos años acompañada y segura? Sus palabras eran duras, pero sus ojos brillaban de angustia. Intenté explicarle que no era castigo, sino prevención, que después de todo lo que habíamos atravesado, sentí la necesidad de asegurarme de que lo que dejara en este mundo no terminara en manos de alguien que pudiera administrarlo desde la desconfianza o desde la lógica del deber. Le hablé de la fundación, de las mujeres invisibles que podrían tener una segunda oportunidad, gracias a lo que construí durante toda mi vida. Ella se levantó de golpe. Caminó por el salón como una fiera enjaulada. Entonces ahora resulta que soy una amenaza, una enemiga. Después de todos estos años, de haberte acompañado en todo, de haberte cuidado, ¿ahora decides borrarme de tu vida como si yo fuera una intrusa? Me rompí a verla así, porque sabía que lo que más le dolía no era el dinero, ni la casa, sino lo que representaba. La certeza de que yo había dejado de confiar. Me acerqué. Le toqué el brazo. No te estoy borrando, Carla. Estoy trazando un límite. Uno que debí trazar hace años. Tú me querías colocar en una residencia sin preguntarme si eso era lo que yo deseaba. Me analizabas como si estuviera disminuida, como si fuera un expediente médico. No soy una paciente. Soy tu madre. Y antes de que decidas por mí, quiero decidir yo. Se soltó de mi mano y se quedó de pie, en medio del salón. ¿Y si te pasaba algo, mamá? ¿Y si un día te caías? ¿Si te rompías la cadera y nadie estaba para ayudarte? ¿Ibas a seguir sola por orgullo? No puedo vivir con ese miedo constante. Su voz se quebró al final. La invité a sentarse. Le ofrecí un té. Aceptó sin decir nada. Mientras lo preparaba, pensé en lo contradictorio que puede ser el amor. Ella me quería cuidar. Yo quería ser libre. Y entre esos dos gestos había una tensión casi insoportable. Nos sentamos en silencio. El té humeaba, y el reloj de pared marcaba un tic-tac insoportablemente lento. Le pregunté cómo había sido el encuentro con su padre. Bajó la vista. Fue extraño, pero también inevitable. Nos miramos como si nos conociéramos de siempre. Me habló de ti. Me dijo que eras la mujer más valiente que había conocido, pero también la más temerosa. Me quedé helada. Carla añadió. Dijo que tenías miedo de ser feliz. Y que por eso te alejaste. Sus palabras eran cuchillos dulces. Me defendí con un suspiro largo.
Tenía miedo de perderte. Y al quedarme con Luis, me perdí a mí misma. Esa noche no se quedó. Me abrazó al irse, pero no fue un abrazo completo. Fue uno contenido, como si aún no supiera si el afecto podía ser confiable. En los días siguientes, todo fue tensión. Diego me llamó por separado para saber si necesitaba algo. Se notaba que Carla le había contado, pero él no tomaba partido. Leo me escribió por primera vez en semanas. Me dijo: «Mamá está rara. ¿Hiciste algo malo?». Le respondí que a veces decir la verdad también era visto como una ofensa. La situación se volvió un manto gris que cubría todo. Las llamadas eran breves, las visitas escasas. Yo seguía en mi rutina, pero empecé a sentir un temblor interior. La soledad, que antes era elegida, ahora se volvía castigo. Una tarde recibí una visita inesperada. Era la directora de la residencia Villa Naranjos. Carla había solicitado una nueva valoración, esta vez sin avisarme. La mujer se presentó con una carpeta en la mano y una sonrisa suave, casi compasiva. «Solo venimos a conocerla, señora Isabel. Su hija quiere asegurarse de que esté bien». La miré fijamente. ¿Y si le dijera que no la autoricé? ¿Que no firmé nada? Se turbó, pero insistió. Con la nueva ley, un familiar directo puede pedir una revisión si considera que la persona no está en plenas facultades. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Me estaban juzgando sin juicio, diagnosticando sin consulta. La invité a salir. Cerré la puerta. Y lloré. No como cuando se llora por pena, sino como cuando se llora por traición. Esa noche llamé a mi abogado. Le pedí que activara la cláusula de blindaje legal. Quería asegurarme de que nadie pudiera moverme de mi casa sin una orden judicial. Al día siguiente envié una carta notarial a Carla. No como madre, sino como ciudadana. Le pedí respeto. Le pedí que cesara cualquier trámite sin mi consentimiento. Ella no respondió. Días después, supe por Marta, la señora que me ayuda con la limpieza, que Carla había hablado con el director del banco donde tengo mis cuentas. Intentaba declararme incapacitada parcial. No lo logró. Pero la herida estaba abierta. Fue entonces cuando decidí contar mi historia públicamente. Contacté a una periodista de un periódico local. Le relaté todo. Mi vida, mi maternidad, mi decisión de guardar silencio. Y cómo mi hija ahora intentaba tomar el control de mi vejez, sin mi voz. El artículo salió una semana después bajo el título «La madre que se negó a desaparecer». Fue un escándalo. Algunos me felicitaron. Otros me juzgaron. Pero lo que más me sorprendió fue recibir cartas de otras mujeres mayores. Mujeres que también habían sido acalladas, desplazadas, tratadas como problemáticas por sus propios hijos. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de símbolo. No lo deseaba. Solo quería vivir en paz. Carla vino al día siguiente de la publicación. Furiosa. Me gritó como nunca antes. Me dijo que la había expuesto, que ahora en su trabajo la miraban con sospecha. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó. Le respondí con una calma que no sabía que tenía. «Porque tú intentaste desaparecerme primero». Se hizo un silencio denso. Me miró largo rato. Y entonces, por primera vez, vi en ellas a la niña que alguna vez fue. Frágil, confundida, herida. No se fue, no habló más. Se quedó esa noche. Durmió en el sofá. Y en la mañana, sin hablar, me sirvió el café.
Fue nuestro primer gesto de tregua. Incompleta, sí. Pero tregua al fin. Porque a veces las madres también necesitamos que nos pidan perdón, aunque no lo digan con palabras, aunque solo sea sirviendo una taza de café. El café que Carla me sirvió aquella mañana fue amargo. No por el azúcar, sino por todo lo que aún nos separaba. Nos sentamos una frente a la otra, con el vapor subiendo entre nosotras como una niebla densa que intentaba ocultar lo evidente. Que el vínculo que habíamos construido durante décadas estaba quebrado, no del todo, pero sí en sus cimientos. Aún así, había algo distinto en su mirada. No era hostilidad ni culpa, sino una especie de aceptación resignada. Me dijo que iba a dejar de insistir con la residencia, que comprendía que su forma de protegerme había sido invasiva. No usó la palabra perdón, pero no la necesitaba. Supe leer entre líneas, como solo las madres saben hacerlo. Me habló de su padre biológico, de la impresión que le había causado verlo, del desconcierto de sentirse hija de un hombre que no había formado parte de su vida, pero que, sin embargo, parecía entenderla más que muchos otros. Yo la escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Alivio porque al fin podía hablar sin miedo. Temor porque intuía que el camino que nos esperaba no sería llano, que había más curvas por delante. Pasaron los días y comenzamos a vernos con más frecuencia, aunque siempre en encuentros breves, medidos. Ella volvía a su casa con Diego y Leo, pero ahora me escribía por las noches, a veces compartiendo recuerdos, a veces pidiéndome que le hablara más de él, de ese amor secreto que había marcado mi vida. Una noche incluso me pidió una foto. No tenía muchas, solo una vieja postal que él me envió desde Marsella, con su rostro en el reverso, mirando al horizonte como si supiera que un día su hija lo buscaría. Se la envié con cierto temblor. Ella respondió con un solo mensaje. «Nos parecemos». Y era cierto. Había algo en la forma en que ambos miraban, esa expresión que mezcla escepticismo y ternura. Supe entonces que el pasado había dejado de ser solo mío. Pero lo que parecía encaminarse hacia una tregua definitiva se torció de nuevo cuando Carla me propuso vender la casa. Lo dijo con voz suave, casi como quien hace una sugerencia amable, no una imposición. Podríamos buscarte un lugar más pequeño, más manejable, más cómodo. Esta casa es muy grande para ti sola, mamá. Me quedé inmóvil. La taza de té que sostenía se enfrió en mis manos. Le respondí que no. Que esa casa era mi historia, mi refugio, mi testigo. Que no podía arrancarme de ella como quien cambia de abrigo. Me miró, y esta vez no vi comprensión. Vi cálculo. Supe que había consultado con su abogado, que sabía que, aunque el testamento había sido modificado, aún quedaban resquicios legales. En los días siguientes empezó a presionarme con frases sutiles. ¿Y si un día no puedes subir las escaleras? ¿Y si se rompe una cañería? ¿Y si necesitas ayuda de noche y no hay nadie? La idea no era nueva, pero ahora era más insistente, más fría. Empecé a sospechar que detrás de su preocupación había una estrategia. Y mis sospechas se confirmaron cuando llegó una carta del juzgado. Carla había solicitado una revisión judicial de mi capacidad. Alegaba que estaba en riesgo por vivir sola, que presentaba signos de deterioro cognitivo, que no podía garantizar mi seguridad. No lo creí hasta que vi el papel. Las palabras eran corteses, pero el mensaje era claro. Me consideraban una anciana potencialmente incapaz de tomar decisiones. Me temblaron las piernas. Sentí una mezcla de rabia y desamparo que no sabía dónde colocar. Llamé a mi abogado de inmediato. Él me dijo que no era algo definitivo, que podía responder, presentar pruebas, testigos,
defenderme. Me sentí como una criminal sin crimen. Mi hija, mi única hija, había decidido llevarme a juicio. No por maldad, sino por control. Y eso dolía más. Los días siguientes fueron un infierno. Recibí la visita de una trabajadora social que vino a evaluar mi estado. Me hizo preguntas básicas. Me pidió que repitiera una serie de palabras, que dibujara un reloj, que recordara una frase. Lo hice todo sin fallar. Pero su mirada ya estaba contaminada por el informe previo. Tomaba nota con lápiz gris y asentía sin emoción. Me sentí humillada. Después vino el perito psicológico. Más joven, más amable, pero igual de distante. ¿Se siente usted deprimida, señora Isabel? ¿Ha tenido pensamientos confusos? ¿Olvida cosas con frecuencia? Le respondí con firmeza. Olvido cosas, como todos. Pero no olvido quién soy. Ni quién fui. Ni quién me quiere controlar. El joven anotó algo sin mirarme. El juicio se fijó para el mes siguiente. Mi abogado preparó una defensa sólida. Incluyó informes médicos que descartaban cualquier tipo de demencia. Testimonios de vecinos que aseguraban que yo vivía de forma independiente. Y una declaración escrita de mi parte donde contaba, con palabras cuidadas, cómo me sentía al ser tratada, como un objeto que se guarda por seguridad. La noche antes del juicio no dormí. Repasé mi vida entera, los años de trabajo, de esfuerzo, de silencios cargados de amor. Me pregunté si valía la pena seguir luchando, si no sería más fácil ceder. Pero luego recordé a mi madre, sus manos ásperas de tanto lavar ropa, su mirada que jamás pedía perdón por ser fuerte. Y supe que no me rendiría. El día del juicio llegó. Carla se presentó con su abogado, elegante, serena, segura. Yo entré con paso lento pero firme. Me senté frente al juez con la cabeza alta. Mi abogado habló primero, luego el suyo. Después me dieron la palabra. Me levanté, apoyándome en el bastón que no necesitaba pero que me daba estabilidad. Y hablé. No solo respondí preguntas. Conté mi vida, mi trabajo, mi entrega, mi decisión de guardar un secreto por amor. Hablé de la carta, de la caja, del viaje a Lyon. Dije, mi hija me ama, pero no me ve. Me cuida como se cuida a una estatua que se teme que se agriete. Pero yo estoy viva. Pienso. Elijo. No soy una sombra. El juez me escuchó con atención. Cuando terminé, el silencio en la sala era denso. Carla no dijo nada. No lloró, solo bajó la vista. Una semana después llegó la resolución. No había motivos para declarar mi incapacidad. La solicitud fue rechazada. Gané. Pero no celebré. Me senté sola en el jardín y lloré. Porque ningún juicio devuelve lo que se quiebra entre madre e hija cuando la confianza se vuelve sospecha. Porque vencer no es lo mismo que sanar. Porque en el fondo, lo que más me dolía no era la acusación, sino la certeza de que mi hija me veía como un obstáculo. Y porque, aunque la justicia me había dado la razón, la herida seguía abierta, sangrando despacio, como solo sangran los amores que nacen del cuerpo y mueren en la voluntad. Esa noche, encendí la radio y escuché un viejo bolero. Me serví una copa de vino. Y brindé. No por mí. Por todas las mujeres que, como yo, siguen peleando por ser vistas no como ancianas frágiles, sino como personas completas, dignas, capaces de escribir su final con la tinta de su propia voz. Ha pasado un año desde aquel juicio,
desde que me senté frente a mi hija con la misma entereza con la que la vi nacer. El tiempo no ha curado del todo, pero ha acomodado las ruinas. La casa sigue siendo mía. La puerta permanece cerrada a visitas no anunciadas, y mi buzón ya no recibe cartas legales. Solo los saludos de mis vecinas, las ofertas del mercado, y de vez en cuando una postal desde Francia con letra temblorosa. Es él, que escribe poco, pero con calidez, como si nuestras vidas hubieran acordado que, a falta de caminos compartidos, al menos podíamos intercambiar fragmentos de existencia desde la distancia. Carla ya no intenta convencerme de vender la casa ni de mudarme a una residencia. No porque haya entendido del todo, sino porque aprendió, quizá con dolor, que no puede decidir por mí sin destruirme un poco. Viene de vez en cuando, sola, sin Diego, sin Leo. Llega al final de la tarde, trae pan o frutas, y hablamos de cosas pequeñas. Me cuenta de su trabajo, de algún colega nuevo, de la escuela del niño. Yo le ofrezco té, le cuento del jardín, de mis lecturas. A veces hablamos de su padre. Otras veces, no. Y está bien así. El lazo entre nosotras se ha vuelto más frágil, pero también más sincero. Ya no hay sonrisas de compromiso, ni silencios que esconden reproche. Hay pausas, sí, y hay miradas largas que dicen más que cualquier disculpa. No me ha pedido perdón por el juicio, ni yo se lo he exigido. Pero en cada taza de café que me sirve, en cada mañana que me llama para saber si dormí bien, hay una forma silenciosa de remendar lo que se quebró. No sé si algún día volveremos a ser lo que fuimos, pero quizá tampoco es necesario. Quizá ahora nos miramos con la claridad de quienes se han decepcionado, y aún así, eligen quedarse cerca. Lo que tuvimos fue amor, pero también miedo, y ahora lo que tenemos es respeto. Y eso, a mi edad, vale más que muchas otras cosas. He retomado la escritura, algo que había abandonado por años. Escribo en las mañanas, cuando la casa está en silencio y los pájaros aún cantan como si nada hubiera cambiado. No escribo novelas ni grandes pensamientos, solo fragmentos, recuerdos, escenas de mi vida que ahora quiero dejar en papel por si un día Carla decide leerlas. O si Leo, cuando sea grande, quiere saber quién fue su abuela más allá de las fotos familiares. Porque una parte de mí sabe que estas palabras no son solo para mí. Son para quienes vendrán. Para que entiendan que en cada silencio de una mujer mayor hay una historia que no se atrevió a contarse antes. La memoria, cuando se acerca el final, se convierte en un acto de resistencia. Por eso escribo. He cambiado pocas cosas en mi rutina. Marta sigue viniendo los jueves. A veces se sienta conmigo a tomar mate. Me cuenta de sus nietos, de su vecina que ahora también pelea con su hija por cosas parecidas. Me escucha con ese respeto que no es condescendencia. Me hace sentir que aún tengo algo que ofrecer, aunque sea solo mi compañía. En las tardes riego las plantas. En las noches enciendo la radio. A veces lloro, pero ya no por pena, sino por gratitud. Porque, aunque fue duro, aunque hubo momentos en los que pensé que no resistiría, aquí estoy. Entera. Con las cicatrices visibles, sí, pero de pie. Carla me preguntó hace poco si quiero conocer a su padre otra vez. Le dije que no. No por rencor, sino porque ya no necesito verlo. Lo llevé conmigo todos estos años. Su ausencia se volvió parte de mi respiración, de mi forma de mirar el mundo. Él ya vive en mi recuerdo. Y eso me basta. Pero le dije que lo visitara ella, que no dejara esa puerta sin cruzar. No todas las verdades duelen. Algunas sanan.
Me abrazó. Y fue un abrazo más largo que los anteriores. No dijo nada, pero en su silencio hubo una ternura antigua. Esa que una madre reconoce, aunque venga envuelta en gestos nuevos. Y ahora que me siento frente a la ventana, viendo cómo el sol cae sobre los rosales, pienso que todo ha valido la pena. Que el secreto, la lucha, el juicio, incluso el miedo, formaron parte de un proceso que me devolvió mi voz. No puedo cambiar lo que callé, pero puedo decidir lo que dejo dicho. Esta es mi herencia. No la casa, no las cuentas, no las fotos. Es esta historia. Una historia de amor y errores, de coraje y cobardía, de silencio y palabra. Porque al final, cuando todo termina, lo único que queda es la forma en que fuimos capaces de contarnos a nosotras mismas. Y yo, al fin, me he contado completa, sin adornos, sin miedo, sin omitir las partes que dolían, con la esperanza, quizás ingenua, de que quien escuche, quien lea, quien recuerde, entienda que fui más que una madre, más que una mujer mayor, más que una sombra. Fui alguien que eligió vivir hasta el final siendo fiel a lo que sentía. Y eso, a esta edad, es un triunfo. Aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda, aunque solo quede escrito aquí.